Bueno, muy buenos días para todos y para todas. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Promoción Institucional y la Dirección de Investigaciones, queremos darles a todos ustedes un cordial saludo y los agradecimientos por estar aquí puntualmente el día de hoy. Vamos a iniciar con la conferencia sobre propiedad intelectual, gestión estratégica de la propiedad intelectual en la universidad, y va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Suárez. El doctor Juan Carlos Suárez es abogado experto en propiedad intelectual, gestión y transferencia de tecnología, con amplia experiencia en identificación, protección y administración de intangibles, principalmente en el sector privado, con firmas jurídicas, empresas y universidades. Tiene entrenamiento avanzado en gestión y estrategia de propiedad intelectual en Israel con la Universidad de Haifa y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Preparación avanzada en transferencia de tecnología en Sudáfrica con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad de Western Cape. Consultor docente y conferencista en temas de gestión del conocimiento y valoración de intangibles. Además, actualmente es abogado del área de innovación, protección y transferencia de la firma Olarte Moore y Asociados. También el doctor Suárez fue miembro de todos los temas de propiedad intelectual y nos ha venido apoyando en la universidad en diferentes momentos. Quiero darle la bienvenida al doctor Suárez. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el espacio y por supuesto por la asistencia de ustedes, que pues es lo más importante en este momento para poderles contar lo que vengo aquí a exponerles, ¿no? Listo. Como les decía Jorge, pues he tenido alguna cercanía ya con la universidad en temas de propiedad intelectual, así que algunos asuntos en los cuales necesitarían ustedes apoyo como institución, pues algunos ya se han identificado. Y en este caso, en esta ocasión, lo que vengo a contarles es algo que viene a ser muy interesante, sobre todo en este momento, en este escenario que se empieza a hablar de innovación, de tecnologías, donde hay convocatorias por un lado, Colciencias, MINTIC, MINCultura, Impulsa, ¿bien? Y todas las universidades, en general las instituciones de educación superior, pues están volcadas en estos componentes, donde tienen al interior de las instituciones estructuras muy interesantes de apoyo por ejemplo, como centros empresariales, temas de innovación, de investigación y desarrollo, ¿bien? Y algo que también se viene hablando, pues son los esquemas de las oficinas de transferencia de conocimiento o transferencia de tecnología, ¿bien? Lo que quiero contarles acá entonces es una forma o un esquema de anhelado, ideal, en la cual la universidad va a utilizar lo que está produciendo, su producción intelectual, no a un nivel simplemente de protección, es decir, saber qué es lo que tiene y saber qué no puede utilizar, por ejemplo, de terceras para llegar a escenarios de infracciones o temas de plagio, por ejemplo, sino a que además de eso se generen capacidades internas para que podamos hablar de gestión estratégica de la propiedad intelectual al interior de la universidad. ¿Bien? Bueno, para efecto de la metodología, si les parece, no sé cómo se tenga organizado, pero pues me gustaría que si van teniendo preguntas, pues, si las pueden hacer, pues me interrumpan ordenadamente, por supuesto, y vayamos haciendo el asunto muy dinámico. No quiero que sea el asunto algo ladrilludo, algo supremamente magistral, sino irles comentando las situaciones y vamos construyendo algunas conclusiones de manera previa con ustedes. ¿Bien? Siempre que se habla de temas de propiedad intelectual, como les decía, convocatorias, eventos, temas de innovación, surgen estas preguntas. Y en general, ¿por qué le va a interesar a una universidad hablar de tema de propiedad intelectual? Y específicamente, ¿por qué a los libertadores? Cuando hablo de libertadores no solo me refiero al cuerpo directivo, sino a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, a todo ese cuerpo que existe dentro y a través de la institución. ¿Por qué creen que les interesa? Acá incluyo algunos interrogantes. Algunas universidades les interesa la propiedad intelectual, y quiero ser muy sensato, por indicadores.
a otras por promoción institucional, por visibilidad, por cumplimiento, por temas de planeación, por ejemplo. Y llegan otras que van a un nivel más interesante, que les interesa la propiedad intelectual por el hecho de buscar protección. Y hasta ahí todo está bien. La respuesta a esos interrogantes, que si es por indicadores, que si es por visibilidad, pues llega a ser cierta, eso ocurre. Pero quiero que vayamos viendo esta perspectiva de una vez. ¿De qué nos serviría a nosotros, como Libertadores, como institución universitaria, tener en unos años protegidas, por ejemplo, unos resultados de investigación súper interesantes de alguna ingeniería aeronáutica, por ejemplo, o alguna otra o ingeniería de sistemas, por ejemplo, en desarrollo de software? ¿De qué nos serviría tener eso protegido? Inclusive llegar a una alta protección, como sería una patente de invención, que es un tipo de protección específica, y que nos otorgaran ese certificado y lo enmarcáramos y quedara en la oficina del señor, de los directivos acá, en rectoría, si eso no va a trascender y no va a tener un impacto. Bien, o sea, sería muy bonito que esté protegido algo, pero si no va a tener algo de comercialización o de impacto institucional, pues quedaríamos en las mismas. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno analiza ese tema de indicadores, encuentra que muchas universidades han pasado a ese escenario donde han protegido. Pero proteger una patente o una invención a través de una patente es algo que no solo exige la decisión de si protegen o no, sino que va a exigir todo un análisis, por ejemplo, de costos, de proyección. Mantener una patente requiere bastante dinero, ¿bien? Es decir, que cuando uno opta por una de esa protección, debe hacerlo de manera muy estratégica, ¿bien? Ahora, cuando ya empezamos a hablar, y nos vamos a esos últimos interrogantes, a si le interesa a la universidad el tema de propiedad intelectual para hablar de figuras como la transferencia de conocimiento, figuras como la comercialización de esa producción intelectual, pues surge una serie de otros interrogantes mucho más interesantes, ¿bien? Y es cuando nos preguntamos si la universidad está preparada, si los docentes investigadores tienen ya ese chip de, por ejemplo, proteger lo que están desarrollando. Me refiero no solo a publicar o morir, ¿bien? Porque digamos que ese es uno de los esquemas tradicionales. Entre más publiquemos, pues va a tener una repercusión positiva en el tema institucional, eventualmente en el salario. Pero si vemos más allá, muchas veces cuando se hace una publicación, por ejemplo, de un dispositivo que estemos nosotros creando como universidad, esa publicación puede estar matando nuestra posibilidad de patentar algo. Y lo digo acá porque todo esto que les vengo así, digamos, a contar y concluyendo, ha sido fruto de precisamente relaciones con universidades principalmente, donde en ocasiones con el equipo de la firma, últimamente hemos llegado a reuniones donde tienen un dispositivo, un producto mecatrónico, o un desarrollo digamos, de software interesantísimo, y ellos le han invertido dinero, tiempo, han ganado concursos, pero cuando ya empezamos a hacer la revisión de si lo han mantenido bajo cierta confidencialidad, bajo cierto, pues es gravísimo. Hace tal vez más de un mes, particularmente estuvimos con una universidad, estuve acompañado con 2 técnicos de la firma, y ellos tenían un desarrollo mecatrónico, ya había ganado concursos aquí en Colombia y en China, imagínense. Es decir, tenía un potencial grandísimo, era un producto de robótica específicamente, y efectivamente tenía un potencial interesantísimo, técnicamente, comercialmente. Pero cuando fuimos a ver en detalle si podíamos hablar de protección, de propiedad intelectual, para poderla gestionar y administrar, pues nos dimos cuenta que ellos mismos le habían dado una puñalada a su producto. ¿Por qué? Porque pues ya estaba en YouTube, estaba el paso por paso, estaba en Vimeo, tenían publicaciones. Para participar en este concurso enviaron el paso por paso, pero tal cual, la descripción técnica en audio, de forma audiovisual, cómo se hacía el paso por paso, mostrando la descripción técnica.
Es decir, que esa es una forma, por ejemplo, de atacar por sí mismos la posibilidad de patentar. Y pues eso les está sirviendo a ellos como experiencia para empezar a crear ya los protocolos de propiedad intelectual, para crear capacidades internas dentro de los investigadores. Bien. Uno de los mensajes con los que quiero llegar a ustedes es que si ahorita estamos hablando de innovación por todo lado, de hecho es algo positivo que si uno se dedica a buscar, por ejemplo, eventos de innovación en Colombia, pues prácticamente cada 15 días, inclusive casi todas las semanas va a encontrar un evento, o en Bogotá, o en Barranquilla, o en Medellín. Bien, todos están hablando de innovación, pero la propiedad intelectual no viene a jugar ahí. Muchas veces con las universidades, cuando gozan de un estatuto de propiedad intelectual, pues como ocurre con los Libertadores, es un gran paso, porque eso nos está mostrando que ya existe una, digamos que una intención de reglamentar esto, de llevarlo a cabo, pero ese solo es la punta ese es el punto de partida únicamente. De ahí para adelante, la implementación, la aplicación es el gran reto. ¿Bien? Si ustedes se pusieran a ver los problemas de plagio que tienen, por ejemplo, las universidades, pues son del día a día. Y muchas veces el tema de plagio se da en gran medida por desconocimiento. O sea, un decano muchas veces conoce muy bien su tema sustancial, pero a veces dice o puede desconocer hasta qué punto, por ejemplo, se puede utilizar unos contenidos virtuales que él desarrolló o que uno de sus docentes desarrolló para otra entidad, pero que ahora está trabajando con nosotros. ¿Bien? O qué ocurre, por ejemplo, cuando vamos a participar en una convocatoria y hay dineros públicos, pero lo que ocurre es que la universidad va a dar una contrapartida, parte en especie, porque aporta unas horas de unos expertos que tenemos acá, como son muchos de los investigadores, pero también vamos a dar un dinero. Y resulta que hicimos un acuerdo de una empresa privada que le interesa la parte de comercialización, de una vez se monta en el bus y da otra partida de dinero. Hasta ahí, eso es muy interesante porque digamos que están como en las mieles del amor. Todo fluye, todo trabajo, listo, después arreglamos. Pero cuando lleguen los resultados, imaginemos que llegaron a un dispositivo, aparte de hardware, pero también software, y hay un cúmulo de información, know-how, de hecho puede haber secreto empresarial, que se constituye como un grupo de intangibles, pueden generarse marcas, estudiantes pueden hacer desarrollos ahí, aparte desde el punto de vista editorial. Llegan las preguntas, como les voy a dar ahorita un caso hipotético. ¿Y de quién es esto? ¿Cómo lo vamos a repartir? ¿Será que si nos llega una multinacional o queremos hacer un esquema de transferencia con una universidad extranjera para entregarle esto o que hagamos un acuerdo colaborativo, lo podemos hacer? Y entonces llega el problema, que se convierte ya en un chicharrón, como coloquialmente decimos, para el área jurídica de la universidad. Porque va a mirar toda la fuente de si los que participaron tenían cierto tipo de contrato, si se transfirió la propiedad intelectual, si hubo unas negociaciones previas para que el investigador dijera, es que yo quiero participar ahí, pero vamos a hacer un acuerdo en cuanto a las regalías que van a haber, que pues todas las bases prácticamente ya están en el estatuto de propiedad intelectual de la universidad, pero tenemos que ir cada vez más allá. ¿Bien? ¿Cuál es el incentivo, por ejemplo, de un docente investigador, vamos a una universidad tan de afuera, por ejemplo, la Universidad de California, tan experta en estos temas, para que ese investigador diga, oiga, yo quiero seguir desarrollando productos, contenidos? Pues porque realmente hay todo un esquema de incentivos, no solo por el hecho de publicar, sino para recibir algún tipo de contraprestación que es perfectamente posible y viable cuando se llegan a escenarios de comercialización de tecnología. ¿Bien? En esta figura, que incluyo ahí, bueno, son esos cuatro círculos, tienen unos elementos muy importantes, que es algo de lo que, por lo menos por parte de la firma, hemos querido y hemos hecho con algunas universidades, y es no convertirse, que no se convierta en una relación donde la universidad dependa de un externo para cada vez que necesite temas de propiedad intelectual, sino todo lo contrario, que la universidad desarrolle esas capacidades internas. ¿Sí? Que nuestro área editorial conozca no solo asuntos de derecho de autor en general,
sino que cuente, por ejemplo, con unos protocolos, que haga los registros de derecho de autor por sí mismos, que son trámites sencillos, en línea, gratuitos, 15 días hábiles otorgan el certificado, que nuestro área de sistemas pueda hacer los registros de software vía derecho de autor. Bien, que nuestras áreas de ingenierías, que ya están metidas, por ejemplo, en el tema más técnico de desarrollos, pues lleguen a aprender a hacer, por ejemplo, o aplicar, por ejemplo, unas viabilidades previas o preliminares para saber qué puede haber ahí de propiedad intelectual. No me refiero a que se vuelvan expertos en propiedad intelectual, que llegará algún día, alguno de estos escenarios, pero sí para que tengan todas las herramientas y puedan desarrollar ese día a día de investigación, desarrollo atado a los elementos de propiedad intelectual. Bien, para eso es que se presenta la necesidad, y realmente es una necesidad, de que existan ciertos niveles para que se genere un buen entorno dentro de la universidad. Muchas universidades, cuando entran a hablar de transferencia de tecnología, que será el último gráfico, la última circunferencia, si hablamos de transferencia de tecnología, de estrategia, de gestión de propiedad intelectual, de intangibles y de validación de mercado y eventualmente valoración de intangibles, pues son figuras bastante profundas que se necesitan, pero que si la universidad no tiene desarrollado este escenario, no está maduro, probablemente no va a funcionar de una manera adecuada. ¿Y por qué lo digo? Porque hace poco, por ejemplo, una universidad aquí en Colombia que estamos apoyando, no está en Bogotá, desarrolló una tecnología, la protegió, la patentó, pero llevaba varios meses, más casi un año, embolatada en un terreno pantanoso con una empresa, porque la empresa llegó a decirle, mire, lo que usted tiene patentado, usted no lo está utilizando. Y eso es lo que yo necesito porque lo puedo incluir, o sea, lo necesito para sacar unos nuevos productos dentro de mi empresa. Y se sentaron a negociar, pero la universidad no sabía, ni tenía siquiera un intervalo para decirle, mi tecnología vale esto o esto. Entonces le preguntó a la empresa, pero ¿me la puedes vender o me la vas a licenciar? Podré ser el licenciatario, es decir, la única empresa que lo utilizará en Colombia, en Latinoamérica o en el mundo. Y la universidad, al no tener esta parte previa madurada, pues quedó en un terreno pantanoso, y eso ustedes saben en qué termina, en que no se puede hacer un escenario probablemente de transferencia de tecnología, porque donde se haga, pues es como echar a correr con los ojos vendados y sin saber si se va a caer o no. Bien, cuando ocurre, por ejemplo, en universidades públicas, el tema es mucho más triste, porque dar un paso mal dado implica una problemática que pues hasta enfrenta temas no disciplinarios, sino hasta también judiciales. Bien, entonces muchas veces las universidades no dan ese paso, particularmente aquí las universidades públicas, por ejemplo, tienen ese problema, no todas, pero sí ese desconocimiento porque no han generado ese ambiente tan sólido. Entonces vienen estas etapas previas del por qué se deberían que generar. Una identificación de intangibles y la revisión de titularidad. Si yo tengo en mi empresa, por ejemplo, fortalezas, pero yo no las he identificado, pues yo no puedo venderlas, no puedo convencerlos a ustedes. Y así pasa igual en la universidad. Los Libertadores sigue creciendo y por la relación que hemos tenido con la Dirección de Investigación particularmente, pues cada vez uno se da cuenta que el potencial que tienen es grandísimo. O sea, particularmente yo soy de los que digo que en universidades particularmente como esta tienen gigantes dormidos. Tienen un potencial intangible ahí, porque ustedes aquí en la universidad están desarrollando día a día contenidos, programas, desarrollo de software, metodologías, dispositivos, o sea, están investigando con asuntos que ya están de talla no solo nacional, sino regional o eventualmente mundial, ¿sí? Que finalmente si nosotros vemos el tema de manera muy sensata, estamos perdiendo un costo de oportunidad, ¿bien? Entonces, la primera parte, siempre una institución es identificar qué es lo que tengo y luego verificar si esa titularidad está funcionando bien, de acuerdo, viendo el esquema del estatuto, reglamento de propiedad intelectual, la estructura contractual que estamos manejando
y si todo en casa está en orden, si todo lo que se está desarrollando está, digamos, siendo controlado por la universidad, si estamos, por ejemplo, utilizando contenidos o elementos de otras universidades o empresas, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque muchas veces ese desarrollo puede estar infringiendo otro tipo de derechos. Llega a otro nivel, que es la protección o aseguramiento de sus derechos de propiedad intelectual. Como les decía inicialmente, ¿qué herramientas hay? Tenemos marcas registradas a la universidad, pero es que la universidad genera muchísimos signos distintivos, los programas, muchas veces una estrategia, por ejemplo, empresarial, de algunos programas, en algunas que proponía algo para una universidad, era que cuando hablamos de apoyo empresarial, muchas veces es complicado entregarle al estudiante que terminó su tesis o su proyecto, pues una estructura corporativa ya constituida, una sociedad por acciones simplificada, por ejemplo, porque esto tiene un impacto tributario y es difícil. Pero ¿por qué no pensar en que si un grupo de estudiantes tiene un proyecto, por ejemplo, de alimentos, no sé, comidas rápidas, y es supremamente interesante, apoyarlos con la protección de su primera marca? Programa mi primera marca para la universidad, donde es apoyar a la universidad o utilizar un esquema de direccionamiento para que ellos hicieran un registro de su marca, que es ese signo distintivo, y a partir de ahí se empieza a posicionar ese intangible. Es decir, no es que exista una sociedad, pero ya existe una marca, y pues vemos, no es oculto para nadie, que el posicionamiento de las marcas como uno de los elementos de propiedad intelectual hoy es esencial para el tema empresarial. ¿Bien? Entonces, ese es uno de los elementos interesantes. La sensibilización dentro de la protección tiene que ir, porque como les decía, hay figuras de derecho de autor, donde se van a proteger, por ejemplo, las obras literarias, las obras artísticas, donde se necesitan hacer registros, pero más a título de prueba, de tener esa prueba de esa titularidad del derecho. Pero van a haber otros casos donde sí se necesitan hacer registros, como diseños industriales, modelos de utilidad, ¿bien?, patentes de invención, y algo muy importante que debe ser algo que debe estar impregnado en la política, no solo escrita, sino en el desarrollo de esa política día a día de la universidad, y la protección de esa información, el secreto empresarial. ¿Bien? Si estamos desarrollando algo, y no estoy diciendo acá que nos vayamos a un extremo de no publicar, no, todo es cuestión de equilibrios y de saber en qué momentos. Podemos aquí hablar de Open Access, de acceso abierto, también aplicarlo con repositorios, de licencias Creative Commons, que realmente están a la vanguardia de todo este asunto para dar esos equilibrios, mostrarnos institucionalmente, pero tal vez no mostrar algunas cosas si es que las estamos desarrollando con la finalidad de protegerlas, porque puede que les interese más adelante al mismo Estado, a una empresa o a otra institución. ¿Bien? Gestión de la propiedad intelectual y generación de capacidades internas. Es el nivel al que les digo que es ideal que llegara a los Libertadores y que esperamos que llegue, donde existiese no solo esa política, sino que todos estemos aquí con una cultura de propiedad intelectual, desde Secretaría General, desde vicerrectorías, donde todos estemos remando para el mismo lado. ¿Bien? Donde nuestros investigadores ya más adelante no solo sepan que existe por allá un tema de patentes y qué es una patente y que existe la superintendencia, sino que por qué no empezamos a crear el escenario para que utilicen las bases de datos, por ejemplo, para que puedan saber qué está patentado, qué está libre de derechos. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, existen bases de datos especializadas que pues, nosotros utilizamos para hacer todo este estudio, de si algo está protegido o no, pero los investigadores tienen eso como una fuente, una herramienta precisamente de investigación. ¿De qué nos serviría montar una línea de investigación súper interesante si en este momento, o paralelamente a la que la estamos formando, vemos que eso ya lo hicieron en China, lo desarrollaron en China, o en Tailandia, o en Singapur? Pues podríamos embarcarnos en una investigación de 2 o 3 años, pero probablemente nuestro producto ni siquiera podría llevarse a un prototipado. De hecho, si se llegara a un prototipado y a comercializar, pues antes de hablar de propiedad intelectual estaremos probablemente infringiendo algo de esa otra empresa. Bien, vemos que estos son algunos escenarios a los cuales, si se va generando esa capacidad interna, esa sensibilización y alineando a todos los directivos, estudiantes, docentes, investigadores hacia el mismo lado, pues es mucho más interesante llegar a esquemas de transferencia de tecnología. Es decir, todo empezaría a encajarse. Algo importante de la universidad, aquí ya quiero mostrarles algo, es que en los Libertadores
al ser una institución creciente y con tantas áreas y dependencias, tanto académicas como administrativas, como ustedes muy bien saben, pues está todo la materia prima, el factor humano, para enfilarnos o alinearnos en eso. Tenemos área de investigaciones, comunicaciones, tenemos una área jurídica pues muy fuerte, el área del centro empresarial, de innovación, es decir, todo esto tendría que estar muy alineado y ya lo tenemos. El hecho de que cuenten con un estatuto de propiedad intelectual es una herramienta supremamente útil para esa implementación, porque de no contarlo se partiría prácticamente de ceros. Tendría que empezarse a hacer esa reglamentación, más sumado todo el tema administrativo. Pero digamos que está en el momento los Libertadores, más aún si observamos algunos enfoques de la institución que se pueden identificar claramente la misión y la visión institucional, donde ¿a qué le está apostando? A la investigación, a la internacionalización, que es un tema fuerte, pues por eso hablamos de comercialización y de transferencia, extensión, innovación, emprendimiento, liderazgo en uso de tecnologías, que está en nuestra visión, o sea, hacia allá vamos como Libertadores, y si nosotros no incluimos todo un régimen de propiedad intelectual y explotación comercial desde ya para generar esas capacidades, pues más adelante cuando nos lo exijan la misma situación o realidad, pues puede que estemos un poco cortos. Consejo Nacional de Acreditación, vinculando acá un poco también el tema institucional, establece cada año algunas guías o directrices para que las universidades, las instituciones que se encargan de la educación superior llegan a ese estatus de universidad y con ciertos niveles de acreditación. El año pasado, dentro de su guía, que es de diciembre del año pasado, pero aplica para este año, pues da esos parámetros para que las universidades sigan y se vayan, digamos, formando, robusteciendo, y uno de esos, pues tiene una cápite sobre investigación, donde da esa estructura, unos parámetros. Pero acá hago referencia, al numeral K de la cápite de investigación, de ese documento que se llama Lineamientos para Acreditación Institucional, donde señala que la institución debe tener dice tal cual, existencia del régimen de propiedad intelectual y explotación comercial. ¿Bien? ¿Y eso a qué hace referencia? No simplemente a que la universidad tenga un estatuto, es decir, esos ya son puntos, por supuesto, a favor, que haya hecho capacitaciones, por supuesto, es algo a favor, pero ese régimen es toda una infraestructura organizacional que sea funcional de todo lo que les estoy hablando. O sea, hacia allá vamos. Esto va a empatar con el desarrollo y competitividad de la universidad, con los incentivos que van a tener los investigadores, con la visibilidad que va a tener la universidad. ¿Bien? Es decir, un tema de buenas prácticas institucional para el sector universitario es estar pegado al tema de propiedad intelectual, para protegerse, para evitar afectar derechos de terceros y para llegar a las grandes ligas de estar haciendo algo que siempre se ha comentado, pero que muy pocas veces se ve, esa relación de universidad, empresa, Estado. Quiero mostrarles aquí, antes de una situación hipotética, solo les quería mostrar acá, algo de lo que pues, al interior de la firma, del Arte Moure, pues nosotros digamos que si bien tenemos un área específica en patentes, que está conformada por técnicos, dependiendo del área, químicos, mecatrónicos, ingeniero biomédico, dependiendo quién se encarga de hacer toda esa redacción, por ejemplo, de los documentos específicos. También tenemos el área específica de marcas, de derecho de autor, pero tenemos un área muy fuerte que es el área de innovación, protección y transferencia, donde se encarga de todos estos temas. Es decir, ir a personarse, volverse un aliado con la universidad y mostrarle cosas donde no las está viendo. Es decir, remar del mismo lado, involucrarse tanto que se vuelve parte del equipo. Y nosotros hemos hecho esto a nivel firma, con varias universidades de las que aparecen acá. Muchas de ellas han tenido resultados supremamente exitosos. Interesantísimo, por ejemplo, con la universidad, con la UIS, que tiene un gran potencial, la Nacional de Medellín, la de Antioquia, donde sus elementos que han protegido han trascendido. Y hoy en día ya tiene una cultura donde dice, no, esto no lo vamos a proteger porque realmente nos costaría mucho, no tendría ese potencial y simplemente tendríamos, como les decía al principio, unos certificados para colgarlos y ya. Entonces, ha cambiado ya esa estrategia, esa finalidad,
Y cuando se protege, por ejemplo, vía patente, es porque vamos hacia algún lado. ¿Bien? Esta es una situación hipotética que quiero contarles, pues que realmente la pongo acá como hipotética, pero es lo que pasa día a día. Entonces voy a leérselas y las vamos explicando porque me permite generar un escenario para luego concluir con los puntos muy interesantes. Situación hipotética. La universidad ha trabajado fuertemente durante varios años en la generación de 3 grandes líneas de resultados. ¿Bien? Como cualquier universidad podría hacer, un centro de investigación. ¿Cuáles son esos? Se los leo. Primer gran foco de resultados. Producción de investigación y desarrollo. Lo tenemos acá, por supuesto. Es un mínimo común denominador en la mayoría de universidades o instituciones de educación superior. Esa producción de investigación que incluiría resultados académicos, como artículos, publicaciones, desarrollo de software, desarrollos tecnológicos. Segunda línea de productos o de producción. Proyectos empresariales, donde se incluyen o pueden incluirse modelos de negocios, generación de marcas, información comercial, diseños, invenciones, desarrollos web, entre otros, que también se pueden dar acá. Tercera gran línea, estructuración de programas académicos, tanto de pregrado, posgrado, como algo que nos interesa muchísimo ahorita, que es la educación virtual, las plataformas, repositorios, ¿bien? Pero son temas muy delicados. Ante esta situación, que va a ser el día a día, digamos que ese cúmulo de resultados y desarrollos de la universidad, hoy en día la universidad pretende comprometer algunos resultados de investigación en proyectos empresariales y académicos que, viendo desde el punto de vista del potencial institucional, con seguridad tendría un gran impacto. Es decir, eso sería una apuesta donde gana-gana. Pero antes de tomar la decisión, si se involucra en un esquema de esos colaborativos, por ejemplo, donde nosotros saquemos al mercado programas, cursos virtuales que ya hemos venido armando o que los queremos simplemente compartirlo, hacer un esquema de transferencia de conocimiento o de tecnología a otra institución o imagínense que hicimos algo interesante y queremos montar un curso virtual por todos los contenidos que han desarrollado nuestros profesores y se lo queremos dar al Ministerio de Educación por algún asunto. O que llegue una empresa interesada en una línea de investigación nuestra, donde nos quiere comprar y contratar para que seamos consultores. Entonces es súper interesante, pero antes de eso llegan estas preguntas, antes de tomar decisiones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, bueno, interesante este negocio que vamos a hacer como universidad, pero antes de que comprometamos este conjunto de elementos, ¿a quién le pertenecen los derechos de propiedad intelectual realmente de esos trabajos de investigación? Bien. Y ahí es donde les decía hace un momento, pensemos que participó un estudiante, que además participó un externo, un consultor, que recibimos dineros, por ejemplo, públicos. Es decir, se pueden dar una serie de variantes donde la situación de la titularidad podrían volver problemática esa decisión. ¿Quién puede decir sobre dichos resultados de investigación? ¿Qué pasa si hicimos una investigación conjunta con otra universidad, pero nunca dejamos claro quién iba a mandar en eso? No, pues pidamos la autorización y puede que duremos, es una universidad pública nuestro aliado, puede que duremos 2 años solicitando esa autorización. ¿Bien? Tercero, si en los proyectos de investigación recibieron recursos privados, ¿se comparte esa propiedad intelectual? ¿Qué ocurre si los recursos recibidos son públicos? ¿En qué manera? ¿En qué proporción? ¿Sí? ¿Los estudiantes y docentes comparten la propiedad intelectual? ¿En qué medida? Por supuesto, aquí tenemos un estatuto de propiedad intelectual donde nos da los lineamientos, pero es uno de los cuestionamientos que surgirían antes de llegar a cabo, dar ese paso o no. ¿Qué establecen las normas legales ante esos vacíos? Bien, en materia de propiedad intelectual hay un régimen de derecho de autor, tenemos una ley que es del 82 y un complemento que es una normativa andina del año 93, pero ustedes ya verán que si son del año 82 y el 93, pues unos asuntos de nuevas tecnologías, ni siquiera software, streaming,
asuntos que pueden generarse a través de YouTube no están tan específicos ahí, ¿bien? Entonces, muchas de las cosas que no tenemos, por ejemplo, con protocolos internos, procedimientos, manuales de buenas prácticas que irían más allá del reglamento, pues van a ser llevados, o más bien van a ser liderados por lo que diga la ley o alguna jurisprudencia, ¿bien? Hay muchos vacíos en propiedad intelectual que realmente deben ser desarrollados con aspectos reglamentarios internos que por supuesto nunca van a ir en contra, deben ir en contra de la ley. ¿Cuál es la problemática entonces que se daría para esa universidad, hipotéticamente hablando? Pues la universidad, cuando se hace sus cuestionamientos, probablemente no podría disponer libremente de esos resultados, o no de todos, porque ante la más mínima duda preferirá quedarse quieta en vez de dar ese paso y exponerse, ¿bien? Donde se exponga, pues simplemente con una reclamación administrativa, prejudicial o judicial, pues se va a armar un gran problema. Y muchas veces les digo aquí un poco en confianza, llamémoslo así, cuando uno entra a hacer auditorías de propiedad intelectual en la universidad, uno encuentra muchos pecadillos que han hecho las universidades, ¿sí? Y no digo que los hayan hecho de manera errada, porque lo quisieron, sino simplemente porque existía un desconocimiento de, por ejemplo, manejar los temas de los derechos morales de los autores en las publicaciones. Que, por ejemplo, si hicimos una publicación específicamente y participaron 5, pero ya no están, entonces dije, y cambió y el proyecto se archivó y luego alguien lo retomó, pues ahora el quien va a quedar como autor es el que estaba actualmente y a veces las decisiones se toman es en el día a día, pero para que eso no pase, insisto, debe existir protocolos para que no generemos, por ejemplo, ciertas dependencias dentro de la universidad, sino que sepamos qué hacer. Los registros de derecho de autor, muchas veces las mismas, pues es decir, es un servicio que las firmas de abogados ofrecen, pero es algo que la universidad podría hacer autónomamente, ¿bien? Para ir haciendo esa dinámica. Ante esa situación, entonces, ¿cuál es la problemática que se puede presentar? Que la universidad además no tendría claro los derechos que tiene. Probablemente no podría dar ese paso a los programas de educación virtual, no podría, por ejemplo, muchas veces entrar a una convocatoria para apoyar un producto, un proceso de investigación, porque de pronto si lo hace y no ha visto bien, resulta que esa investigación solo tiene un 10% de titularidad de la universidad, porque participó una empresa privada y sí tenía el resto de propiedad intelectual. Bien. La universidad podría enfrentar reclamaciones administrativas o judiciales porque estamos pisando el tema de propiedad intelectual de otras empresas. A pesar de que aquí no ha sido tan dinámica ese conflicto universitario, pues vamos a llegar a eso. En empresas farmacéuticas, en empresas de producción electrónica, mecatrónica, ya se da acá bastante, donde ni siquiera llegan a veces a pleitos judiciales, porque cuando alguien saca al comercio algo, ya les llegan es con reclamaciones diciéndole, mira, este nuevo dispositivo está utilizando parte de la tecnología que yo tengo protegida. Sentémonos a negociar o nos vamos a un pleito. Bien, este es el punto que también debemos nosotros curarnos en salud de la universidad. Y la universidad probablemente, en esta situación hipotética, no podría desarrollar proyectos empresariales con, digamos, con fundamento o basados en esos desarrollos que hizo, porque muchos, al no tener clara esa propiedad intelectual, ese manejo, pues quedarán en nuestros archivos. Pues institucionalmente sería algo que podría verse interesante, pero ir más allá, o más bien bloquear esa posibilidad de hacer más desarrollos porque no tenemos clara la propiedad intelectual, vuelve a ser un tema negativo. Bien. Necesidades entonces de la universidad, en el caso hipotético, generar una política, unas políticas de propiedad intelectual, que insisto, no solo me refiero a la existencia de un estatuto, sino a todo ese marco, esa generación de un ambiente, una cultura, una estrategia interna específica, particularizada para la universidad. Bien. La generación de capacidades internas constituye un elemento supremamente esencial para ese fin. Existen asuntos muy interesantes, como el tema de la titularidad, cuando se pregunta en la universidad, bueno, pero hay muchas situaciones donde, por ejemplo, un estudiante participa de una u otra manera, el investigador de una u otra manera, un externo, si somos consultores de una empresa como universidad,
pues surge esta pregunta, y bueno, ¿y quién tiene esos derechos de propiedad intelectual? Pues todo eso se esquematiza, se regula internamente, yendo más allá, por ejemplo, del estatuto o aplicándolo al estatuto, pero lo más importante es que los estudiantes, los docentes, los investigadores estén en la misma dinámica, o sea, que lo tengan claro y lo puedan aplicar. Hay riesgos y pues se pueden tomar unas medidas. Si la universidad no tiene estos elementos desarrollados, no ha generado esta cultura, pues los riesgos que les comentaba en la situación hipotética se pueden dar, que estemos infringiendo derechos, que estemos perdiendo un potencial, un costo de oportunidad de algo que hemos desarrollado. Bien. Y bien unas acciones que se pueden seguir. Entre esas, ¿cuáles son? Pues la revisión general de la universidad, que sería a través principalmente de un diagnóstico de propiedad intelectual. Es decir, de nada nos serviría que la universidad estuviera funcionando de manera excelente desde el punto de vista editorial en cuanto a temas de propiedad intelectual, si en la parte de investigación no lo está, o emprendimiento. Esto es un ideal al cual debe llegar la universidad, donde se articule todo, todas las dependencias sepan que hay unos protocolos, unos acuerdos de confidencialidad que, por ejemplo, se están manejando, pero que sepan que, como lo hablaba ahorita antes de arrancar la charla, cuando se firma la autorización del uso de derecho de imagen, todo eso debe ser un mínimo, unas herramientas que todos deben conocer, ¿bien? Que el investigador sepa un protocolo, qué debe hacer si encuentra algo, llega un desarrollo, a quién se lo debe decir, si existe el comité de propiedad intelectual, cuál es el curso normal. ¿Cómo se hace un tema de diagnóstico? Simplemente para acabar quiero mostrarles la estructura de cómo se haría un diagnóstico en general, que es un esquema de auditoría o IP audit en propiedad intelectual. Y es eso, es decir, es entrar en la universidad, llevar a cabo reuniones, verificación de documentos. La relación con cada una de las cabezas de área es esencial, con jurídica, con investigaciones, con la parte de innovación, con la parte de directivas, porque es donde les va a decir, mire, yo me estoy poniendo de su lado para verificar qué nos falta, o qué está bien, qué tenemos que pulir. Así como cuando se hace una auditoría, en la auditoría no salen siempre cosas bonitas, muchas veces salen cosas donde están vacíos, por eso esos resultados luego se ven bajo un acuerdo de confidencialidad, todo es confidencial, para que la universidad luego pueda ver en qué debe mejorar, en qué está bien en temas de propiedad y transferencia, y a qué debe prepararse a corto, mediano y largo plazo. También surgen hallazgos y contingencias de atención inmediata, ¿bien? Y eso pasa mucho acá. Muchas veces uno encuentra que una universidad está, por ejemplo, comercializando u ofreciendo un programa virtual, y cuando uno dice, bueno, examinemos el programa virtual, ¿qué contenidos tiene? Después de eso uno les pregunta, ¿esos contenidos todos son de la universidad? Sí, por supuesto, todos. ¿Cómo llegaron ahí? No, pues unos fueron de unos profesores, otros han sido estudiantes. Cuando uno empieza a verlos, aparecen teleconferencias, por ejemplo, donde se está exponiendo un profesor y tiene en el fondo una presentación con el logo de otra universidad. Y uno dice, en un momentico, ¿qué pasó ahí? Ah, no, lo que pasa es que ese profesor también dicta en otra universidad o venía de otra, entonces él utiliza sus conferencias. Y ahí es una asunción de un riesgo enorme para la universidad, donde es, por ejemplo, un hallazgo donde uno le dice, hay una contingencia ahí, o sea, preferiblemente saquémoslo mientras hacemos un video, lo sustituimos. ¿Bien? Hay muchas de esos asuntos en software, con ilegalidad de software. Estamos utilizando, por ejemplo, muchas veces en universidades aplicaciones o contenidos o herramientas que son privadas, pueden ser de Microsoft y alguien las tuvo, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque es que tenía una licencia, porque yo trabajo en tal parte, pero pues me sirvo para desarrollarlo con estas herramientas. Ese software que se desarrolla, pues va a tener una fuente de origen que va a ser un software privado y que cuando yo lo vaya a mostrar, o si alguien me hace una auditoría y me va a decir, listo, muy bonito, es excelente, es funcional su software, muéstreme las licencias con las cuales hizo ese desarrollo. Ah, espere, llamo a mi primo que era el que tenía esa licencia, o sea, eso no podría funcionar así, todo está respaldado realmente. Muchas veces existe la posibilidad de hacer desarrollos con software libre, por ejemplo. O sea, hay muchas herramientas
muchas vías, muchos caminos, pero el desconocimiento de estos temas de propiedad intelectual es lo que a veces dificulta esa situación. Hablar de propiedad intelectual no solo es decir, tenemos marcas, patentes y derechos de autor, es mucho más allá. Realmente lo que importa es la gestión, porque la propiedad intelectual solo es una herramienta, ¿sí? Y así como muchas veces cuando explico el tema de marcas, que les pongo casos positivos, negativos o en patentes específico, pues hay casos de éxito totalmente y hay casos de fracaso. Entonces, por ejemplo, un caso que en marcas les gusta oír mucho es el de la cerveza Dove, ¿sí? Donde en ánimo de llevar a cabo emprendimiento, un grupo aquí de colombianos pues desarrolla toda una cerveza artesanal muy interesante, su planta, pero lo único que les falta es ponerle un nombre. Y deciden utilizar una marca que según ellos no es exactamente igual, que no es Dove, pero es una D, una U y una H, pero que visualmente es casi exacta. Y salen al mercado, empiezan a comprar la gente, pues porque todo el mundo lo relacionaba con los Simpsons. Y hasta ahí el momento, digamos que fue algo de éxito momentáneo para ellos, porque empezaron a comercializar mucho, pero un negocio que congénitamente estaba envenenado, porque utilizaron mal la propiedad intelectual. Entonces estaban infringiendo derechos desde el principio, y con nada más y nada menos que la Fox, imagínense. Infracción de derechos de autor, infracción de marcas. La Fox se demoró en atacarlos, porque todavía no se ha convertido en una piedra en el zapato grande. Cuando empezaron a vender más y a hacerse más visibles, pues inició acciones. Y ahorita están a punto de terminar un proceso, donde no solo van a entrar probablemente en quiebra total, tener que responder por ese uso infractor de nombres y de esa imagen de los Simpson, sino además que las infracciones de derecho de autor tienen implicaciones y consecuencias penales. ¿Bien? Entonces, el tema de propiedad intelectual no es un lujo para una universidad, sino que es una necesidad realmente. Y al ser un nodo generador de conocimiento de producción intelectual, pues de por sí debería estar metido dentro de nuestra política institucional, dentro de nuestro día a día. Entonces, a partir de muchas veces cuando ve uno por dónde comenzar, les decía, es a través de un diagnóstico, porque es que aplicar un esquema que ya funcionó en una universidad de aquí o de afuera a otra no va a tener un impacto realmente positivo. Incluir un esquema idéntico al de una u otra no va a tener ese impacto que queremos, porque a pesar que las universidades tienen un objeto equivalente, similar, la estructura orgánica y funcional es distinta. O sea, muchas veces las decisiones en una universidad se concentran en rectoría, en otras se diversifican en las vicerrectorías, muchas veces el área de investigaciones tiene un rol, el área de innovación otro. Entonces, dependiendo de ese análisis, esa naturaleza, esa misión y visión de la universidad, es que uno puede plantear y decirle, mire, así estamos, tenemos esta problemática y esto es el plan de acción que tenemos que hacer. ¿Bien? Entonces se hace a través, por ejemplo, de un diagnóstico, una auditoría, que funciona muy bien, muy interesante, donde se analiza lo que les decía, desde la misión, visión, se identifica en detalle qué tiene la universidad, o sea, se escarba en detalle qué tiene ahí. Miremos la Facultad de Psicología, es que tiene un programa que usted estaba subestimando, tiene una metodología interesante, miremosla, porque eso puede tener un potencial. Que en ingenierías usted tiene algo que le está invirtiendo mucho a investigación, pero usted está descuidando las otras, veámoslos. ¿Qué le falta a los investigadores? ¿Por qué hay tanta rotación de investigadores y no están queriendo proteger? De pronto falta algo de incentivos, ¿bien? De pronto no están, ¿por qué los estudiantes no se están yendo, o más bien se están yendo para uno u otro lado después de ser graduados? ¿Y por qué no recurren a hacer acuerdos o esquemas colaborativos con la universidad? ¿Bien? Es decir, todo eso es lo que se ve en detalle, o sea, se ve en detalle, se hace una verificación del estado de lo que no está protegido, vía derecho de autor, vía marcas, vía contratos, todo, para que salga un diagnóstico, una radiografía de cómo está la universidad en detalle en cada una de sus áreas. ¿Bien? Y luego se empiezan a formular unas recomendaciones junto a ese reporte de qué es lo que se tiene que hacer a corto, a largo, a mediano plazo, qué se debe construir, qué se debe ajustar. Se empieza a hacer un plan paralelo en generación de capacidades. No, que tenemos investigadores que ya están dedicados tantas horas, pues démosles a ellos también herramientas para que conozcan algo más allá de propiedad intelectual. Y por ejemplo no puedan hagan un uso adecuado o estratégico, por ejemplo, de las publicaciones que les estaba diciendo.
se identifica las oportunidades y las fortalezas. Algo muy fuerte acá interesante es que, por ejemplo, en la firma tenemos uno de los directivos, viajó ya hace un poco, que ya 2 meses tal vez, está en Japón, porque está haciendo la estructura de nuestra conexión comercial. Ya hay varias empresas y entidades que les interesa tecnologías no protegidas totalmente, sino sobre todo esas que están en desarrollo, en estados prematuros, algunas no tan maduras, porque es cuando miran y dicen, aquí es donde yo quiero meterle el dinero. Y hay participantes comerciales en Europa, en Estados Unidos y en Asia, que realmente ya están en otros niveles donde lo que necesitan es esa capacidad de investigar y conectarnos. Bien, es decir, el puente está y es una parte interesante. Porque nada serviría hacer una gestión interesante de propiedad intelectual si todo se queda acá y simplemente para mostrarlo en papel. Bien. La auditoría se desarrolla a través, o ese diagnóstico, a través de análisis, evaluación de documentos, de información, reuniones con directivos. Se va haciendo la auditoría no de manera plenamente externa, sino conjuntamente, por ejemplo, con el área jurídica, con el área de planeación, para que ellos al interior aprendan cómo pueden replicar luego una auditoría, porque la idea es que esto se convirtiera en un proceso de la universidad, desde planeación, desde el área de estrategia. O sea, lo más sano es que uno estuviera haciendo que ustedes cada 6 meses, con cierta periodicidad o cada año, bueno, no sé, mirando cómo estamos. Y claro, la primera vez va a ser un poco más difícil, porque es construcción, elaboración de ese canal, pero luego ya fluiría más fácil. Se hace realización de el diagnóstico, se identifican los intangibles, la adecuación, revisión de contratos, en general todos los registros de derecho de autor que no se han hecho se pensarían hacer y se genera esa capacidad, marcas, cláusulas, todo eso se verificaría. Y paralelamente, las charlas y capacitaciones. La universidad es algo que debe tener con vocación de permanencia, que se esté hablando de propiedad intelectual. Porque nosotros como universidad, acá, si nos planteamos, pues somos los que generamos conocimiento, ¿bien? Somos los que generamos, muchas veces la empresa nos tendría que buscar o tendrá que buscar para que la universidad sea quien le genere ese producto, ¿bien? Entonces debe estar enfocado a eso. O sea, unos resultados generales del diagnóstico es pues, ese documento donde está todo, esa radiografía en detalle, la creación o modificación, por ejemplo, los ajustes del Estatuto de Propiedad Intelectual o ir más allá y proponerles que se necesitarían tantos manuales o tantos procedimientos para que vayan mucho más allá. Y una presentación de iniciativas o sugerencias, como les decía al principio, de cómo la universidad puede pasar de ese nivel que les mostraba, de estar simplemente protegiendo, a gestionar y transferir. Aquí ya están las herramientas, las dependencias, digamos que está todo el equipo y simplemente sería alinearnos y ver todo eso en detalle. ¿Okay? Algunas de la aplicación que se ha hecho específicamente de modelos de auditorías pues por parte de la firma son con la Universidad del Norte, la UIS, la UPB, la Universidad Nacional de Medellín, la EAFIT. Casi todo se ha hecho en Medellín, porque en Medellín, por alguna razón, o por muchas razones, pues el ambiente se ha dado para que se hable más de innovación, desarrollos. Es decir, en el ambiente está más estos asuntos de propiedad intelectual y varias universidades se han alineado en ese sentido y han dicho, pues si hablamos de innovación, de propiedad intelectual, tenemos que articularla ahí. Y ha permitido que fluya esto. Y esto es lo que empieza a darse ahora en Bogotá también. Y pues por supuesto, que como lo hablaba ya con la Dirección de Investigaciones, pues los Libertadores digamos que es una de las instituciones que está llamada a meter la ficha y no solo a estar dentro de un primer nivel, sino prácticamente estar liderando estos esquemas por todo el potencial que tiene. Ya para terminar, y dejar espacio si tienen algunas preguntas, esta es la nueva perspectiva a la cual se les plantea para que lleguen los Libertadores. Los Libertadores deben construir capacidades internas en los líderes, tener líderes o los que ya tiene, darle unas herramientas adicionales para que ellos mismos se fortalezcan. Tenemos expertos en innovación, expertos en investigación, pues darle una herramienta más para que ellos tengan cómo moverse y cómo agrupar, porque finalmente si no se generan esas capacidades internamente, la universidad lo que se constituiría simplemente es en un canal donde siempre dependería de ese externo, y eso no es lo que se quiere.
Sofisticar el uso de herramientas, las herramientas de patente, que aprendan a verificar, por ejemplo, hacer una verificación si hay marcas registradas o no, por ejemplo, de un programa que ustedes tengan. Esos filtros se pueden hacer. Y nosotros tenemos aquí como universidad, me incluyo con ustedes, para efectos de comentarles algo, y es que acá hay mucho potencial. Es decir, si tenemos personas dedicadas en mercadeo, en publicidad, en ingeniería, pues implementarles otra herramienta es aumentarles ese gran conocimiento para que ellos lo apliquen. Perfectamente se puede hacer. Acciones de protección interna, acciones de derecho de autor se pueden llevar a cabo acá autónomamente. Designar funciones y se puede sofisticar esa realización de acciones. Las búsquedas tecnológicas, los investigadores deberían, pues, o deberíamos plasmar un esquema para que los investigadores sepan que en el momento que van a investigar, lo que les decía, que ya está en el dominio público. Puede que algo esté patentado, pero ya expiró y perfectamente podemos investigar e ir más allá. ¿Bien? Pero muchas veces la universidad no lo hace porque desconoce esa situación. ¿Bien? Empoderar a investigadores y a inventores, ¿sí? Que ellos también sepan, vincularlos con el tema de emprendimiento para que sepan hacia dónde están creando. No solo que creen por llegar a un resultado que sea simplemente novedoso, sino que probablemente tenga un nivel inventivo y tenga un impacto industrial o comercial. Visión de mercado y transferencia tecnológica a la universidad. Hablamos de internacionalización acá dentro de nuestros puntos básicos de la institución. Entonces, necesariamente tenemos que hablar también de valoración, de validación de mercados, ¿sí? Tener aliados, tener todo eso. Y finalmente, la generación de capacidades y la utilización estratégica de la propiedad intelectual es algo que debe ser insignia de los Libertadores. Muchas gracias. Si tienen preguntas, los escucho. Comentarios. Esto era lo que les quería contar. Como ustedes vieron, más que un tema conceptual en cuanto a marcas, patentes, que pues en alguna oportunidad se las podré indicar, era eso, mostrarles ese panorama específicamente en el sector universitario, desde el punto de vista de estudiantes, docentes, directivos, y particularmente cuáles serían los pasos a seguir y qué necesitaría y cómo podría potenciar todo su aspecto de investigación y desarrollo e innovación de los Libertadores. Así que muchas gracias por la atención. Sí, allá. Buenos días. Sí. Sí, sí. Bueno. Sí. Ajá. Gracias. Parte de un hobby y digamos que porque el público objetivo o interesado podría estar allí, Sí. y se empieza a mover por redes sociales. ¿Qué ocurre con respecto al tema de derechos cuando primero se ha movido en redes y luego se quiere colocar como marca? Bien, muy bien. Gracias. Cada vez que uno habla de un tema de producción, por ejemplo, intelectual, uno se ubica en un tipo de protección. Según lo que tú me comentas, que sería más un contenido, solamente texto, video o audiovisual, descartaremos por un lado el tema de protección patente, que es más parte de dispositivos, productos y procedimientos, y de una nos ubicaríamos en la protección de derechos de autor, de derechos de imagen y de marcas. Ahora bien, si lo que yo arranqué es, por ejemplo, un logo, unos logos, una relación de signos, textos, y empiezo a montarlo como una especie, por ejemplo, de red social o algo así, podría ser, a través de una estrategia de comunicación, yo ya ahí tendría derechos de autor. Los derechos de autor se reconocen, la ley, los tratados internacionales, nos reconocen los derechos y nuestra ley nacional a partir de que creamos nosotros la obra. ¿Bien? Y si yo la subo la alojo en internet, pues ya tengo un material probatorio. Bien, el registro que yo hago en derechos de autor única y exclusivamente tiene efectos de prueba, ¿listo? Para tener el respaldo. Por ese lado, yo ya podría decir que yo fui el que lo creé y tendría cómo probar. ¿Cuál es el problema en cuanto a marcas? Que las marcas comerciales sí necesariamente necesitan estar registradas para tener protección, ¿bien?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio que se llame El Granel y vendo café y yo lo monto en redes, pues si yo hago unas notas, unos textos, hago una relación, hago unos logos, yo probablemente tendré ya esa protección por derecho de autor. Y si alguien luego me va a imitar, me estará eventualmente plagiando y yo podría atacarlo por parte de derecho de autor. Pero si yo no he registrado esa marca, El Granel, yo estaría desprotegido porque El Granel como marca estaría más no enfocado a mi obra creativa de derecho de autor, sino a un signo que va a identificar comercialmente un producto o un servicio. Y prácticamente podría llegar otra persona y registrarla ante la dirección, a Superintendencia de Industria y Comercio, y él tendría los derechos de esa marca. Y luego me obligaría a mí a tener que quitar esa marca. Y más grave, también puede ocurrir, por ejemplo, es cuando alguien arranca un negocio o una iniciativa, un programa, como el que tú decías, y se encarga solo del tema sustancial de contenidos, pero está dejando a un lado, por ejemplo, la marca, como estamos hablando, y el nombre de dominio. ¿De qué me serviría a mí tener una iniciativa empresarial, o digamos desde la universidad que naciera, si yo tengo un buen negocio, un buen nombre, y tardo un año en adquirir el nombre de dominio, en mirar el tema de la marca, que cuando yo vaya a entrar, ya yo no encuentre el nombre de dominio, y ese granel.com ya lo tiene alguien. Entonces alguien me va a buscar a mí, yo estoy posicionando en la práctica algo, hasta en redes puede que lo busque, pero cuando él busque el Granel, café, tiendas de café, dulces de café, en Google, en Yahoo, le va a aparecer probablemente el de mi competidor o el de quien lo adquirió. Bien, entonces en tu proyecto concretamente habría temas de derecho de autor que podrían ser manejables, protegidos desde ya, siempre y cuando haya una originalidad y un respaldo de la fecha cuando se creó y cuando hizo público. Y dos, el tema de marca, al no estar registrada, si es un riesgo muy alto mostrarla o salir porque alguien podría hacer ese registro previamente. Bien, sí. Buenos días, Buenos días. Nancy Enciso, directora de Mercadeo. ¿Cómo manejamos el tema con los pasantes, con los practicantes, estudiantes de la universidad en todos los proyectos creativos que tienen que ver con la publicidad que sacamos nosotros fuera? Todo este trabajo, ¿cómo se manejan los derechos morales, los derechos patrimoniales y cómo protegemos tanto a la universidad como a los estudiantes, ¿no?, en este proceso? Esa es muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta es el día a día de agencias de publicidad, porque, a ver, les cuento, cuando se hace, por ejemplo, un producto editorial, vayámonos a esa área, sacan un libro, una revista, pues tener esa relación de quién actuó como autor, que sería quien aportó algunos contenidos, pero que ahora el control lo va a tener la universidad, pero siempre tendremos, por ejemplo, que decir que participó fulanito, el estudiante, los créditos, bien, y para que estén protegidos estudiantes, para que los citen, por ejemplo, que es algo importantísimo en el tema académico, pero también que la universidad tenga claro que es una publicación de ella, que podría eventualmente sacar otra edición, bien, eso, pues, digamos, es muy manejable en tema editorial porque no es tan seguido, tan diario la producción de contenidos, o son unos contenidos que tienen una vocación de ser un poco más robustos, ¿bien? En un escenario, digamos, de mercado de publicidad, donde día a día se están haciendo campañas, logos, etcétera, pues hay dos formas, digamos, dos vías en cuanto a las buenas prácticas. Una es que se vayan haciendo con una periodicidad esos registros de derecho de autor. Por ejemplo, cuando una agencia publicitaria lo que tiene son campañas, ellos lo que hacen es montar una especie de libro, lo que uno aconseja, como un resumen de todo, mensualmente o bimestralmente o semestralmente, y se hace un registro completo, y lo que se debe tener es internamente una especie de protocolo donde cada vez que alguien participe, para que no nos embolatemos y enredemos, pues hay unos formatos donde, por ejemplo, cada contenido que se haga muy sencillo, digamos, quién participó, a título de qué, si era docente, investigador, ya, y todo eso se va guardando como una memoria que va a ser mucho más fácil esa utilización. ¿Eso qué nos daría? Si vamos haciendo esos registros periódicos, pues la universidad también tendría indicadores, realmente decir, es que tenemos tantos registros de derecho de autor, o sea, somos dueños de publicaciones, pero también de contenidos que están en la web, ¿bien? Y el otro esquema de buenas prácticas o la otra herramienta ya son la protección de marcas, por ejemplo, cuando dentro de eso que hemos visto, algo tiene un potencial, bien sea de mercado o institucional, pues es donde internamente se debe ver si vale la pena llevarlo a una protección que va a tener como finalidad que esa marca o ese signo se identifique productos o servicios más adelante, y ahí sí ya se entraría a la protección complementaria o paralela de marcas. Entonces sería como en esas dos líneas. ¿Bien?
Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Vladimir Ballesteros, director de Ciencias Básicas. Uy, qué chévere. En Internet Sí. existen algunos mecanismos para la protección de la propiedad intelectual en el tema, ejemplo, matemáticas, física teórica. Existen repositorios en Estados Unidos, universidades, en fin, pero mi pregunta puntual es, en Colombia, ¿qué mecanismos existen para la protección de la propiedad intelectual en estos campos? Bien. Digamos que en ese campo específico aplicaría principalmente el tema de derecho de autor, ¿bien? Porque desde nuestra legislación, por ejemplo, los temas, las fórmulas matemáticas, las metodologías, nuestra ley de protección de propiedad industrial, decisión 486, marcas y patentes, pues la excluye de una vez. Dice, eso es tema de desarrollo más en tema de derecho de autor, ¿bien? Y por ejemplo, cuando se hace una publicación donde incluye estos contenidos, sobre todo en ciencias básicas o de ese tipo, pues lo que uno va a manejar usualmente es con el tema de licenciamientos y las autorizaciones y la reserva de derechos, ¿bien? Que en Internet precisamente eso es lo que se mueve. Por un lado, un extremo está el símbolo de copyright, que sería todos los derechos reservados, el hecho de que yo suba una publicación mía de cierto contenido científico, académico, ciencias básicas, a Internet, no estoy diciendo que ya yo lo estoy regalando, que le estoy dando todos los derechos. Simplemente estoy haciendo una reproducción, así se entiende, una tipo de reproducción, al alojarlo, al borrarlo público, y lo que yo estoy dando es implícitamente una autorización de uso a todos ustedes, o a todo lo que esté en la web, pero simplemente de un uso. Ellos no podrían hacer asuntos de comercialización, no podrían mutilar ni modificar mi documento de ninguna manera, so riesgo de estar infringiendo mis derechos, o patrimoniales o morales. Bien, ahora existen una serie de esquemas de licenciamiento. Los que conocen o habrán oído de Creative Commons, que son el símbolo de las dos C, pues eso no es que sea una forma realmente de fondo novedosa, es simplemente el nombre, como se llamó, pero en lo que consiste es una serie de autorizaciones de cómo yo quiero dejar pública mi artículo, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy a publicar mi artículo, yo de hecho puedo entrar a la página de Creative Commons y decir yo quiero esta licencia. ¿En qué consiste? Puede ser en que yo subo mi contenido, autorizo que lo utilicen, 2, que lo comercialicen incluso, entonces le digo, no me importa si alguien lo comercializa, 3, que hagan obras derivadas de mi artículo, y 4, que me reconozcan derechos. Con esas modalidades yo las puedo mezclar, por eso es que cuando ustedes entran a un repositorio pueden encontrar que les están dando el uso, pero les dicen, cuidado, usted no puede hacer obras derivadas de fruto de mi desarrollo, de mi producto, salvo que me pida autorización, ¿bien? Siempre lo que sí va a estar permanente ahí es el reconocimiento de derechos, ese derecho de paternidad, los créditos, ¿bien? Hay esquemas de repositorios, por ejemplo, con el denominado Open Access o acceso abierto, donde ya son publicaciones usualmente científicas y académicas de un grado interesante, donde el autor lo que dice es, yo entro a este repositorio, a mí no me importa aquí el tema económico, me importa es que vayan unos pares académicos, de hecho estar en ese repositorio puede que sea para mí supremamente interesante, y lo que yo hago es entregar no los derechos de propiedad intelectual o liberarlos, sino lo que les estoy diciendo, autorizar a todos para que lo puedan usar, de hecho para que me citen, por supuesto, le doy las cifras, pero por ejemplo un tema comercial que utilicen, si alguien ya va a incluir ese artículo, por ejemplo una página web que bajó ese artículo del repositorio y lo va a incluir en una página web de contenidos comercial directo o indirectamente, pues tendría que pedirme autorización, salvo que yo rechace o renuncie a esa facultad. Entonces, aquí prácticamente se maneja, para responder su pregunta, por parte de derecho de autor y sobre todo en el tema de licenciamiento. Tenemos que no existiría una figura específica donde uno podría decir esta metodología o esta formulación está protegida o esta herramienta, sino sería más en ese esquema que le estoy contando. Buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Seche, soy el coordinador de programas de educación virtual de la universidad. Si el caso en que los estudiantes tengan un proyecto de investigación, ya sea como proyecto de grado Sí. o durante el periodo que están cursando la carrera, ellos hacen el proyecto, Sí. registran la marca, queda patentada. ¿Cuál es el manejo que tiene que dar la universidad a ese proyecto para evitar inconvenientes?
Bien, o sea, interesantísimo eso. Por ejemplo, si hay un proyecto, ahí es donde lo que les decía, que tiene que verse toda una política más allá, insisto, del estatuto, del reglamento. Porque esos escenarios donde se vincula no solo de que es, por ejemplo, el resultado de una tesis o un proyecto, sino que ya trasciende a algo, por ejemplo, empresarial, donde hay una marca, pues habrá que verse en detalle si es política de la universidad, por ejemplo, en lo que apoya a la universidad es que esa marca, digamos que hizo todo el apoyo institucional a la universidad, pero la marca quedó a nombre, registrada a nombre de los estudiantes, por ejemplo. O si es que la marca va a quedar dentro de una masa de intangibles de la universidad, ¿sí? Que son marcas de la universidad, pero que se las va a licenciar, por ejemplo, a los estudiantes. Bien, digamos que hay distintas variables donde se podría analizar de una u otra forma, precisamente para evitar. Por ejemplo, si la universidad de la política es apoyarlos, como he visto aquí en algunos escenarios, en otras entidades, mira, yo te apoyo en toda la estructura, pero yo no me involucro en derechos de propiedad intelectual que salgan de la empresa. Si vas a crear una startup o, bueno, una sociedad, lo que sea, yo te apoyo en algo, de hecho te apoyo con el área de mercadeo, internamente o publicidad para ayudarte en la marca, pero la marca, si la registras, es tuya. Entonces, ahí ya se desprendería, ¿bien? Sería una opción. Otra opción donde dice, no, yo registro las marcas como universidad y lo que te voy a hacer a ti es que te la voy a licenciar, es decir, es mía, pero te la licencio al estudiante para que, digamos, que ellos puedan explotarla bajo unos lineamientos de tiempo, forma y lugar, ¿bien? En otra ocasión, compartimos la marca, porque nos interesa en este proyecto que la universidad trascienda también y también de pronto invertir o esperar unas utilidades, entonces nos vamos con la titularidad de la marca compartida. La marca, como al estar registrada, digamos que nace ese derecho de propiedad industrial, pues es un intangible más. Entonces, digamos que hay muchas variables, pero lo que sí sería importante es mirar en qué caso cuál es la política. Podrían haber niveles, opciones, ¿bien? Podría ser eso. Sí. César Bello, periodista, una consulta. ¿Cómo operaría el tema de propiedad intelectual para la producción de contenidos periodísticos de producción externa? Conozco el caso de una institución que, por ejemplo, tenía un periódico que circulaba a nivel nacional y se escribió un artículo que al poco tiempo salió casi que fusilado en semana, tal cual como lo había escrito la institución. Bueno, eso es perfecto y eso pasa todo el día, todo el tiempo. Eso en cuanto a derecho de imagen, que es un derecho que está cercano al derecho de autor, ¿sí? Donde está, pues, la imagen propiamente la persona, y también pasa mucho con los, por ejemplo, con los relatos, los abstracts, las notas periodísticas. Por ejemplo, si nosotros como universidad contratamos a un externo para que nos haga una nota, o si es que ya tenemos a alguien, pues la negociación debe ser clara desde el principio. Si contratamos a esa empresa externa o a ese freelance, o esa persona que nos haga ciertas notas, pues ¿qué nos va a interesar a la universidad? Pues que tengamos una exclusividad, ¿bien? Si esa es la política, pues tendríamos que pedir que nos cedan los derechos patrimoniales sobre esos contenidos, por ejemplo. Si es así, hacemos la estructura contractual, ¿cuál sería la dinámica? La empresa o el periodista hace la nota o las notas, nos las envía, nosotros publicamos y sin perjuicio que siempre tengamos que reconocer que él fue el autor por derechos morales, siempre tenemos que decir que es el autor, pues ya al haber cedido esos derechos patrimoniales, lo que se está haciendo es el control, la disposición. Es decir, que la universidad ya sería la única que podría decidir si otra revista puede tener esa misma nota o una derivada de ahí, y ya ni siquiera él ya podría decidir. Y si lo llegase a hacer, por ejemplo, como el caso que usted mencionaba, que nos dio una nota periodística o nos está dando notas quincenales y luego las vemos que aparecieron en semana, realmente simplemente con una reclamación judicial donde uno adjunte copia de esa sesión que se hizo, esa nota la quitaría, porque eso es una infracción flagrante de temas de derechos de autor. ¿Bien? Pero ¿cuál es el problema? Que a veces el periodista hace lo siguiente, o cualquier generador de contenidos externo, hace un contenido, se lo entrega, pero nunca hubo una sesión. Entonces realmente lo que está entregando no es ese intangible, es decir, no es el control que les decía, sino una copia del artículo digital o física, lo que no me exoneraría a mí, o perdón, no me restringiría a mí la posibilidad de darle ese mismo artículo a otras personas o empresas, porque yo soy el que conservaría tanto la parte patrimonial como moral. Entonces, radíquese en ese punto exacto. Igual ocurre con las fotografías de las personas que les derecho a imagen. Si yo le tomo fotografías de una ceremonia, de una fiesta, de un evento, y yo pedí la exclusividad y lo pactamos así,
pues si se filtra una fotografía por otro lado o a la persona con la que yo pacté se la dio a otra persona y apareció en otra revista, yo puedo atacar a la revista y ya será cuestión de él que cómo obtuvo esas fotografías, ¿bien? Pero si yo no pacté exclusividad, sino que aquí fue unas fotografías, pues quedaría abierta la puerta para que aparezcan en otros lados, ¿bien? Una pregunta, Juan Carlos. Sí. Jorge González, director de investigaciones. El Sistema General de Investigaciones tiene la posibilidad de contratar investigadores externos a la universidad. Sí. Eso quiere decir que no tienen contrato de tiempo completo acá. Bien. Se les hace un contrato por prestación de servicios. Ellos pueden desarrollar, por ejemplo, artículos en colaboración con investigadores de la institución. Sí. Pero en el caso de la autoría como tal, cuando escriben esos artículos y van a salir publicados, encontramos casos en los cuales ese investigador externo no solamente se menciona como un investigador o un coinvestigador contratado por Libertadores, sino que también incluye su afiliación a otras universidades diferentes a Libertadores. En ese caso, ¿cuál ¿Cómo se sería la maneja? recomendación? Bien, bueno, dos cosas principalmente. Por un lado es el primer canal, es decir, el aspecto contractual con el investigador. En el momento en que hacemos un contrato, precisamente que no sea con vocación de permanencia, sino algo externo, precisamente, debe tenerse claridad en los términos. Es decir, puede ser un contrato de prestación de servicios, no hay problema, pero el objeto para el cual está contratado debe decir específicamente que va a ser para cierto tipo de generación de contenidos. Si se hace eso y se incluye además una cláusula, por ejemplo, la cesión de propiedad intelectual, que es lo que nos interesaría para poder tener ese control que les daba también en el ejemplo anterior, ¿qué pasaría? Que nace el derecho de autor en cabeza de él, pero la parte patrimonial en virtud de ese contrato se transferiría a la universidad. Es decir, nosotros siempre tendríamos que decir que es de fulanito Pepito Pérez, pero ya el control lo tenemos nosotros. Él no podría publicarlo en otro lado, salvo que nos pida la autorización y nosotros lo hagamos, por una parte. Entonces ese sería el canal. El otro punto es la mención. Si yo contraté al investigador precisamente para esa función y más siendo un externo, es decir, que no era alguien que estaba trabajando internamente con vocación día a día, sino que lo contrato, digamos, de manera intuito persona, específicamente a él para que nos dé un contenido, pues la mención que tengamos que hacer a él sí tendría que ser bajo nuestra autorización. Es decir, si por ejemplo en el caso que usted menciona, este investigador contrató como freelance, ¿sí?, como externo, pues lo está haciendo a título personal. Entonces, lo que nosotros tendríamos que citarlo a él es que es un externo de nuestra universidad, sin perjuicio de pronto que hagamos una referencia a pie de página del background que él tenga, como suele ocurrir en los artículos. Pero la punta de lanza no podría ir en contra de lo que nosotros contratamos. Es decir, si incluir el nombre de esta otra universidad o este otro ente afecta, pues digamos que sería algo incompatible realmente para lo que lo contratamos. Ahora bien, ¿cuál sería el otro escenario? Que si nosotros contratamos a ese externo, pero resulta que lo contratamos como investigador de la Universidad X, pues desde el principio, desde el contrato, estamos aceptando que finalmente se haga esa mención. Pero si no lo es así, pues no sería. O sea, es como si me contratara a mi consultor de una firma por algún concepto especializado, yo se los daría como experto, pero otra cosa es que sea mi competidora y yo le diga no, que aparezca el nombre de la firma con la cual también yo hago otras cosas y sería un choque. Entonces sería incompatible en ese sentido. ¿Bien? Ok, como vemos, todos estos temas no son ajenos a la vida institucional y menos a la producción académica e intelectual de cada uno de nosotros. Que estos espacios de construcción académica y de construcción de comunidades de conocimiento sirvan precisamente para alertarnos un poco de cómo tenemos que blindar la institución y cómo tenemos que blindar, vuelvo y repito, nuestra propia producción. A nuestro abogado Juan Carlos, muchísimas gracias, a la Dirección de Investigaciones y a la Vicerrectoría de Extensión que lideramos este evento. Agradecemos la participación de ustedes, a los docentes que se vincularon con los estudiantes y los administrativos y académicos que participaron. Muchas gracias y buen día. Un aplauso para él. Gracias. Bueno,